¿Qué onda, mi gente? Les doy la bienvenida a Diario de el podcast donde hablaremos de casos paranormales, historias de crímenes reales y toda clase de tema tenebroso para pasar un buen rato. Yo soy JD y el día de hoy me acompaña Liz. Hello JD, ¿qué tal chicos y chicas? Espero se encuentren muy bien, les saludo a su amiga Liz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu semana? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás, JD? Muy bien. Muy contento porque hoy es nuestro primer capítulo. Vamos a empezar este podcast. Espero que todos la pasemos muy bien, tú y yo y las personas que están en casa escuchándolo. Por supuesto que sí. Bien, como este es nuestro primer capítulo, las reglas del juego serían que vamos a empezar esto con una recomendación toda la semana, obviamente tratando de que sea sobre los temas que estamos tratando, cosas paranormales, tal vez algún documental, alguna película, alguna serie, para que ustedes disfruten en casa. Y si tienen algo que quieran recomendarnos para que nosotros veamos también, ahí está la cajita de los comentarios, ahí la vemos nosotros también y comentamos la película o la serie o lo que tengan para el próximo capítulo. Así que bien, Liz, ¿qué nos traes esta semana? ¿Qué recomendación tienes para nosotros? A ver. Bien, la recomendación de la semana es sobre una película que me pareció bastante interesante. La puedes encontrar en Netflix, es tailandesa. Su nombre es El Experimento Fantasma. Okay. En inglés, Ghost Lab. Esta película es de este año y trata de dos jóvenes doctores que son amigos y tienen una experiencia paranormal. Por ello tratan de llevar a cabo un experimento para entender científicamente estos sucesos paranormales y mostrar al mundo que los fantasmas son reales, lo cual lleva a una serie de sucesos bastante inesperados. Se las recomiendo. La trama me pareció bastante buena y diferente. Véanla y nos comentan qué les pareció. Sí, muy bien. Esa película está muy buena, la verdad la recomiendo. Tal vez algunos temitas ahí de CGI, cositas así, pero de verdad que la trama está tan buena que se puede dejar pasar cualquier cosa. Es diferente a lo usual. Así que se lo recomendamos y ahí cualquier cosa, si les gustó, de verdad me gustaría mucho que nos lo recomiende. Liz, ¿has tenido alguna vez alguna experiencia paranormal o algo te ha pasado así? No tienes que entrar en detalles porque de verdad que a futuro estamos pensando tomar algunos ejemplos de personas que nos manden de cosas que les hayan pasado, historias propias de nosotros, personas que conocemos. ¿Pero tú alguna vez has tenido alguna experiencia? La verdad es que sí, he tenido varias. Y la más reciente fue hace aproximadamente unos 9 meses. De verdad sería interesante que tuviéramos un capítulo donde todos pudiéramos expresar esos encuentros paranormales que hemos tenido, porque yo sé que todos en algún momento hemos tenido alguno. Tal vez hayan personas que sean un poco escépticos en cuanto a este tema, pero sí sería bastante interesante que tuviéramos un capítulo compartiendo estas experiencias. Creo que podríamos sacar bastantes. ¿Y tú, JD, has tenido alguna experiencia paranormal? Sí, por supuesto que sí. He tenido varias. Hubo una bastante fuerte que ya eso sí fue como que de verdad hizo que yo dijera, bueno, hay algo ahí, así que por ahí vamos a estar contando esas historias. Y bueno, realmente lo que hizo que este podcast existiera fue el hecho de que todos tenemos una historia que contar, o por lo menos alguien de nuestros alrededores que conozcamos tienen alguna historia, y eso es algo que nos une, pues. Entonces lo que sí quiero dejar claro es, ya empezando con nuestro primer capítulo, es que lo que vamos a decir o hablar en este podcast son solamente hechos reales, historias, no explícitamente la creencia que tengamos nosotros. No quiere decir que lo que digamos nosotros es verdad o no es verdad, solamente vamos a exponer y ustedes deciden en casa, cada uno de ustedes, si lo que pasó o no pasó en las historias que vamos a contar fue real o no fue real, o si tienen alguna hipótesis al respecto. Así que ahí vamos a estar compartiendo todos juntos. Bueno, ya después de esto vamos a empezar ya con el plato principal, ya con el caso de esta semana. El caso que escogí esta semana, como es nuestro primer caso, creo que fue una buena elección porque está
cargado de mucha información y esto es muy interesante, y lo que me gustó fue que como que dentro de una historia hay otras historias más, y de verdad que espero que les guste igual que me gustó a mí. ¿Estás lista? Sí, claro. Bueno, vamos a empezar. Dice: al final del siglo XIX nace el jazz, un nuevo género musical influenciado por la cultura y el sentimiento de un pueblo africano que vivía bajo el yugo de la esclavitud por la mano del hombre blanco de aquella época. Un arte magnífico que hoy en día aún sigue siendo apreciado por muchos por su gran interpretación y su ritmo sincopado digno de admirar. La noche del 18 de marzo de 1919, en cada rincón de Nueva Orleans había baile, jazz. Mucho jazz. No había una sola calle, una sola casa en donde no sonara el ritmo a todo volumen. El jazz llenaba los corazones de los habitantes de alegría y sobre todo esperanza. Esperanza depositada en la promesa de un asesino o tal vez un ente proveniente del mismo infierno que prometió no visitar ninguna casa que estuviera sonando jazz a todo volumen. El día de hoy les voy a hablar de The Axeman, o el hachero de Nueva Orleans. ¿Qué te parece? Suena bastante interesante. De verdad que sí. Es un asesino serial o un espíritu del más allá. No sabemos. Al final de la historia se van a dar cuenta. Pero de verdad que es una historia increíble que pasó en 1918 más o menos. Así que van a ver que hay mucho que ver aquí. The Axeman fue un asesino serial que aterrorizó a los habitantes de Nueva Orleans entre mayo de 1918 y octubre de 1919, el cual causó mucho pánico debido a su naturaleza mística y misteriosa. Ahora bien, su nombre es The Axeman en inglés. En español es el hachero, que suena horrible y no da miedo, o el hombre del hacha, y más bien me suena como cuando tu mamá te decía te va a llevar el hombre del saco para que te fueras a dormir. Entonces mejor prefiero yo que decirle The Axeman porque suena más místico. Sí, claro. Así que así le vamos a estar llamando. El modus operandi de The Axeman, en la mayoría de los casos, él esperaba que los propietarios de la casa se durmieran, ¿no? Que estuviera todo ahí. Él estaba vigilando sigilosamente alrededor de los hogares, viendo que las parejas o las personas que estaban en casa se dormían. Entonces se dirigía a la habitación principal. Él forzaba la puerta trasera de la casa con las bisagras o la desprendía, o a veces había en una casa que tenían abajo como unas ventilas. Entonces él las abría, entraba por ahí y se dirigía directo a la habitación principal donde estaban las personas. Entonces, como dice su nombre, él las masacraba con un hacha, que generalmente era el hacha del dueño de la casa. Como estábamos en 1919 y en 1918, se necesitaba leña pues, para el calor, para las luces y eso. Entonces, en la mayoría de la casa había un hacha. O si no, también utilizaba navajas de afeitar para acabar con sus víctimas. Wow, pero qué curioso que él no llevaba su arma, o sea que él mataba prácticamente a todos con la propia arma que uno tenía en su casa. Sí, es que de los asesinos seriales, él es algo extraño porque la mayoría de ellos, algunos tienen hasta su kit. Un kit para matar gente. Entonces él sí lo que hacía era que en tu casa, lo que tenías en tu casa era lo que utilizaba para matar a las personas. Qué triste, ¿no? Pero sí, obviamente era difícil que alguien no tuviera un hacha en su casa por la época y por las necesidades que habían en la época. O sea que él podía andar normal en la calle, él andaba así sin nada, y quién iba a saber que era esa persona, pues. Sí, exacto, es que era una persona normal y, o sea, ¿cómo te darías cuenta que eres un asesino si él no había indicios? Pues, exacto, no llevaba nada tampoco. Exacto. Entonces, The Axeman dejaba tirada el arma en la que cometió en los homicidios en cualquier parte de la casa. A veces la dejaba fuera en los patios de la casa, en la cocina, como dejando su firma diciendo yo estuve aquí. Entonces se retiraba, no dejaba ni un rastro y como
pues era hace tanto tiempo, no existía ADN ni nada, como para darse cuenta de quién fue el que usó el arma o lo que sea, pues. Exacto. Entonces él era un asesino de control que buscaba en tus actos barbáricos satisfacer su necesidad de sentirse superior y en absoluto control. Sus intenciones no eran robar porque nunca se llevaba nada. O sea, siempre que se revisaba la escena de crimen no se había robado absolutamente nada de la casa. Solamente buscaba causar muerte y terror a su paso. Entonces, a lo largo en el tiempo en el que él aterrorizó a Nueva Orleans, dejó un saldo de 6 muertos y 6 heridos. Bien, vamos a entrar ahora a sus ataques. Voy a leer, en realidad fueron varios, ¿no? Pero voy a leer como lo que tienen como más información, los principales, y los otros vamos a mencionar únicamente nombres y eso. El primer ataque fue la noche del 23 de mayo de 1918. El señor Joseph Mayo y su esposa Catherine se dispusieron a dormir como si fuera una noche más, pero la oscuridad de la noche tenía otro plan para ellos. The Axeman entró a la casa de los Mayos y arremetió contra la pareja con el hacha del señor Joseph, asesinando a su pareja aún en su propia cama. Utilizó una navaja de afeitar para cortar su cuello y antes de irse destrozó su cabeza con un hacha como para desviar la causa de muerte. O sea, como para... realmente los mató fue con la navaja de afeitar. Pero antes de irse lo que hizo fue que le dio un hachazo en la cabeza como para que no se dieran cuenta de la forma en la que lo mató. Pero bueno, obviamente la policía cuando hizo el peritaje se dieron cuenta. El señor Joseph Mayo sobrevivió al ataque, pero murió minutos después de ser encontrado por sus hermanos. O sea, aquí hay una historia medio extraña porque los hermanos lo encontraron a él después de que ocurrió el asesinato, pero entonces hay como discordancia en lo que pasó. Dice, la policía encontró su ropa sangrienta, ya que el asesino se cambió de ropa, imagínate, antes de irse, y la navaja que utilizó fue encontrada más tarde en el césped de una propiedad vecina. O sea, ni siquiera fue en la casa de ellos. O sea, que él entró a la casa, asesinó a los Mayo, se cambió la ropa y se puso una ropa limpia, se fue y dejó el arma igual. O sea, se fue caminando como si no hubiera pasado nada, y en el camino simplemente desechó la navaja y la dejó en la casa de un vecino. Entonces, más adelante, cuando se hicieron las investigaciones, se dieron cuenta que la navaja pertenecía a Andrew Mayo, su hermano, que casualmente fue quien lo encontró luego de haber sido asesinado. Bastante raro. Entonces, parece que el señor Andrew Mayo tenía una peluquería que estaba en Camp Street. El empleado Esteban Torres dijo que casualmente también el señor Joseph se había llevado esa navaja 2 días antes de que ocurriera el asesinato porque supuestamente la iba a afilar. O sea, casualmente, okay. O sea, casualmente la navaja se perdió 2 días antes, se la llevó quien fue asesinado por ella y la navaja pertenecía a quien encontró el cadáver. Okay. Entonces, el señor Andrew dice que era su hermano, dice que encontró a su hermano y a su cuñado 2 horas después de haber muerto y dijo que no escuchó nada esa noche porque al parecer estaba ebrio, ya que estuvo celebrando toda la noche antes de irse a la marina. O sea que al día siguiente él se iba a enlistar a la marina, así que ese día se fue de rumba con sus amigos. Llegó a la casa, dice que él como que escuchó unos gemidos, pero no le prestó atención. Eso para al parecer, supuestamente o en teoría, cuando él escuchó eso estaba ocurriendo el asesinato, pero él no le prestó atención porque no fue un sonido leve y estaba ebrio. Pero eso es lo que él dice. Entonces en ese momento el señor Andrew se convirtió en el sospechoso principal para la policía. Pero bueno, ellos después interrogaron a sus amigos y eso, y la coartada se dio, pues que realmente sí estuvo con ella y eso. No se sabe si fue verdad o no fue verdad, pero fue puesto en libertad y no sucedió absolutamente nada. ¿Qué te parece? Wow, de verdad que sí, bastante tétrica la información que nos traes. Bien, el segundo ataque tiene de todo. Te tengo un chisme en este ataque. Ok. Te tengo un posible espía. Y te tengo problemas. Hay de todo en este ataque.
Dice, el 27 de junio de 1918, Louis Bessumer y su amante Harriet Lowe fueron encontrados heridos poco después de las 7 de la mañana, pero aún estaban vivos. Louis tenía una herida de hacha en la sien derecha, lo que hizo que tuviera una fractura en el cráneo. Y Harriet le cortaron la oreja izquierda. El hacha que utilizó el agresor era propiedad nuevamente del señor Bessumer y fue encontrada en el baño de la casa. O sea, otra vez The Axeman entró a la casa por la puerta trasera, atacó a ambas personas. Lo que sí pasó en esta vez fue que no se cercioró que estuvieran muertos, o sea, simplemente los atacó. Okay. Y aún así tuvo chance de estar por toda la casa porque el hacha la dejó en el baño porque sí. Sí. Entonces, dice, casi de inmediato apresaron al señor Lewis Ubicon, un afroamericano. ¿Por qué? Porque 1918 y negro. Sí. Y punto. Sí, exacto. Okay, dice que él había trabajado semanas antes en la tienda del señor Bessumer. Tenían una tienda así como de conveniencia que vendían de todo, legumbres, cosas así como una tiendita. Entonces no existía ningún tipo de prueba, pero la policía aún así lo arrestó porque él dio algunas declaraciones como que él las cambió. Primero dijo una cosa, luego dijo otra cosa y más tarde fue liberado, pero por falta de pruebas. O sea, tal vez lo que sucedió en ese momento fue que él se puso nervioso. Sí, probablemente. Dijo una cosa, luego dice, porque es que él ni siquiera, o sea, él trabajó 2 semanas antes del suceso. Y, o sea, te vienen a buscar 2 semanas después solo por un asesinato, solo porque alguna vez trabajaste ahí, o sea, ¿qué tiene que ver? Obviamente lo agarraron fuera de base y él no supo qué decir. Igual considero yo pues que probablemente lo que haya sido es que haya sucedido es que en aquel tiempo, pues como sabemos lo que le sucedía a las personas afroamericanas, el señor tenía temor porque de repente tuviera algún problema. Sabemos que pues para ese tiempo ellos no tenían apoyo muchas veces. Es que, como dije en el principio, para esta época había esclavitud todavía. Exacto, entonces podría decir él, sea lo que sea que yo diga, igual me van a echar la culpa. Así es que lo más probable es que tenía miedo. Sí, es que no creo que la policía haya llegado con las mejores actitudes, tampoco no. Exacto, exactamente. Entonces, ahora, ¿qué crees? Te traigo un chisme. En cuanto a Harriet, que fue la chica con la que encontraron al señor Bessumer esa noche. La amante. Dice que dio diferentes declaraciones, en su mayoría en contra del señor Bessumer, sobre todo falsas las declaraciones, ya que pocos días después llegó la señora esposa Bessumer, causando un drama y ventilando la mala reputación para Harriet en la prensa. Entonces ella empezó a decir cosas y supuestamente era para ayudar pues en la investigación, pero nadie se había dado cuenta que ella era la amante. De hecho, leí que uno de los periodistas llegó al hospital preguntando por la señora Harriet Bessumer y le dijeron, no, pero ella no existe, aquí no hay nadie que se llame así. Y luego él siguió investigando y fue que se dio cuenta que Harriet no era la esposa, sino que era la amante. Entonces él fue el que ventiló todo y dio declaraciones pues a la prensa. Y se le dañó ya el casito a la señorita Harriet. Y en especial porque después apareció la esposa, así que es peor todavía la situación. Sí. En casa del señor Bessumer se encontraron unas cartas escritas en alemán, ruso e yiddish, por lo que se insinuó que fuera un espía alemán. Okay. Semanas más tarde de perder el conocimiento, Harriet dijo que creía que el señor Bessumer era un espía alemán. Sí quedó arrestado. Esa fue la primera vez que lo arrestaron. 2 días después, Bessumer fue liberado y 2 investigadores asignados al caso fueron degradados por ineptitud. Luego, en agosto de 1918, Bessumer fue arrestado otra vez cuando Harriet, después de salir de una operación fallida, dijo que fue Bessumer quien la agredió más de un mes antes con un hacha, supuestamente. O sea, ahí nos damos cuenta que eso son puras pataletas de ahogado de la señora Harriet, porque, o sea, primero salió en la prensa que él era un espía porque cuando hicieron las investigaciones encontraron las cartas. Luego ella volvió en sí porque había perdido el conocimiento y dijo, él es un espía.
obviamente lo escuchó fue en la prensa, eso no fue algo de que ella supiera. Exacto. Pero ella estaba tratando como de llamar la atención y de limpiar su nombre, porque como era la amante, y pues la época. Ella quería salir bien librada. Exacto. Entonces después vino y se inventó este otro cuento de que él lo había atacado, pero era mentira. O sea, ella estaba molesta ya con la prensa y con la policía porque ella decía que ella estaba tratando de ayudar, supuestamente, entre comillas, pero lo que hicieron fue difamarla, como si no estuviera haciendo nada a ella. Así que bueno, el señor fue acusado de homicidio. Cumplió 9 meses de arresto antes de ser absuelto el 1 de mayo de 1919 tras una deliberación de un jurado por 10 minutos. Lamentablemente, Harriet falleció. Ahora, lo que yo no entiendo, o sea, no he encontrado muchas cosas, mucho al respecto, porque sí hay información, pero eso fue hace mucho tiempo, demasiado. Entonces no hay tanto de esto que estoy contando, lo encontré después de buscar demasiado. Lo que yo no entendí fue porque se dice que Harriet lo que le pasó fue que le cortaron una oreja. Entonces ella perdió parcialmente el movimiento de la mitad de su rostro. Yo no vi en ningún lado que tuviera alguna herida que fuera como se va a morir por esto. O sea, tenía ese problema. Entonces trataron como de revertir eso. Pero hashtag 1918 la operación salió mal y ella murió. Entonces en realidad ella, según lo que yo entendía, no murió por su consecuencia del ataque, sino por una mala operación. O sea que ella pudo vivir sin su orejita y con la carita de ladito, pero no quiso. Así que bien, vamos ahora con el tercer ataque. Dice, en agosto del mismo año, 1918, Anna Schneider, de 28 años, embarazada de 8 meses, fue encontrada por su marido, gravemente herida a la mitad de la noche. A pesar de sus heridas, sobrevivió y dio a luz a una bebé sana 2 días después. Así que por lo menos ahí no perdió al bebé y ella sobrevivió. O sea, fue un ataque, ella fue una de las cifras en la que solo fue atacada. Pero no falleció y bueno, gracias a Dios dio a luz a su bebé tranquilamente. Sí, exacto. Entonces ya en este punto fue que la policía empezó como a atar cabos. Todavía no se había pensado en un asesino serial. O sea, eran como casos aislados en diferentes lugares. No se habían dado cuenta de que todo estaba conectado hasta que le sucedió a Anna Schneider. Que supongo que, bueno, como ella también sobrevivió, pudo dar declaraciones y se tomó en cuenta más o menos todo lo que estaba sucediendo y se unieron todos los casos y ya se estaba pensando entonces de una misma persona atacando a todo el mundo. El cuarto ataque, 5 días después del ataque de Anna Schneider, José Ramos fue encontrado por sus sobrinas Pauline y Mary Bruno, quienes, escuchando un sonido fuerte a medianoche, acudieron a la habitación de su tío encontrándolo con una herida en la cabeza. El agresor escapaba de la escena del crimen y las hermanas lograron distinguir. Esta fue la primera vez que alguien dijo que logró ver a la persona. Anteriormente, como fueron ataques de que estaban durmiendo, porque él era así de cobarde, como estaba durmiendo las personas, nadie lograba verlo. Ya normalmente simplemente recibían el golpe. Pero esta vez, como ellas no fueron las agredidas, sino que llegaron en el momento, lograron ver a la persona que supuestamente dicen ellas que vieron que estaba huyendo de la escena del crimen. Entonces ellas dijeron que era un hombre de piel morena y muy corpulento. El hacha fue encontrada en el patio trasero, pero lamentablemente el señor Ramos falleció 2 días después. Entonces, el quinto ataque. Parece que hubo un respiro. Hay unos periodos en los asesinos seriales que se llaman periodos de enfriamiento, que ellos como que paran por algunos motivos. A veces son motivos personales, a veces ya los reconocen y los están buscando y ellos como que paran, o simplemente como que tienen remordimiento o tienen alguna pérdida, algo les pasa que ellos como que paran y luego retoman. Entonces al parecer este fue el periodo de enfriamiento de The Axeman, que ya la ciudad estaba como más tranquila porque no había pasado nada, pues. Pero estaba tomando su breakcito. Parece. Hasta el 10 de marzo del 2019 que volvió a atacar The Axeman, que fue su quinto ataque. Dice que en las cercanías de la ciudad de Gretna, Charles Cortimiglia, su esposa Rosie y su hija Mary de 2 años fueron atacados por un hombre corpulento
que portaba un hacha. Entonces, esta historia no me agrada. Esta es otra de las historias que tiene bastantita información, que fue bastante triste, pero bueno, dice... Pero, ok, disculpa que te interrumpa. En este caso ya él llevaba su propia hacha, entonces. O sea, él entraba a la casa y eso es lo primero que buscaba. Pero es que lo que pasa es que él rondaba los hogares. No era como que llegaba esa noche y los mataba. O sea, se cree que él llegaba a la casa y por horas él rondaba y veía y desde afuera, pues. Entonces se daba cuenta que había, que no había y cuando se dormían y todo eso. Solo que nadie los veía. Pero existe la posibilidad también que haya sido alguien conocido por las víctimas, porque ¿de qué manera va a saber exactamente dónde guarda las cosas? ¿Dónde guardan el hacha o de repente un cuchillo? O los horarios también que las personas se dormían, las habitaciones también, porque de repente si el piso, por ejemplo, era de madera, tú sabes que cualquier pasito y la madera rechinaba. O sea que se iba a escuchar, cualquier persona podía despertarse. Que eso es lo místico de The Axeman, que él llegaba, forzaba la puerta, nadie lo escuchaba, entraba, mataba, se paseaba por las casas y así como entró, salía caminando. O sea, él no huía, no escapaba, o sea, él simplemente salía caminando. Entonces por eso fue que se le dio ese misticismo. Y más adelante vamos a ver también algo que hizo que se viera paranormal más que una persona que mataba gente. Okay. Entonces, dice aquí que Charles fue liberado 2 días después del hospital, o sea, después del ataque. Y su esposa permaneció en cuidados médicos, pero lamentablemente la hija falleció. O sea, ellos dos se libraron. Charles salió porque parece que no tuvo heridas, porque es que al parecer, y es lo que se cree, es que era un tema sexual, porque The Axeman lo que quería era atacar a mujeres, pero como los esposos estaban ahí, él no podía simplemente atacar a las mujeres, ya eran como o sea, era ese impedimento que había, pues entonces por eso los atacaba. Pero, o sea, sí, no hubo de que violación ni nada por el estilo, solamente ataque, pues. Era lo que quería era ver sangre. Sí, pero parecía que fuera de mujer, porque en muchos casos los hombres se libraron, pero las mujeres no. 2 días después de que la Rosie, la esposa del señor Charles, recobrara la conciencia, dijo que el Orlando y su hijo de 18 años, Frank, fueron los que lo habían atacado. Entonces Charles negó esta afirmación de su esposa, pero ella siempre mantuvo su versión. O sea, él dijo que eso no había pasado, que no eran ellos los que habían hecho el ataque. Pues supuestamente habían visto una persona corpulenta que los atacó, pero ella decía y seguía diciendo que eran estas dos personas. Entonces, a pesar de que el señor tenía 69 años y estaba demasiado mal de salud para cometer los actos, y su hijo Frank medía más de 6 pies y pesaba 200 libras, era demasiado grande para pasar por el panel de la puerta. Ambos fueron arrestados. O sea, esa era en esas ocasiones de que tenía como esas ventilas en las puertas. Exacto. Entonces por ahí fue que se dieron cuenta que entró The Axeman. Entonces el señor era demasiado viejo y estaba enfermo, y el muchacho era demasiado grande y gordo como para caber por ahí. Y aún así ella los acusó, y bueno, como tenían el testimonio, los metieron presos. Charles Cortimiglia se divorció de su esposa después del juicio. El señor Orlando fue condenado a cadena perpetua y Frank a la horca. Wow. Casi un año después, Rosie confesó que había acusado falsamente a los dos por celos y despecho. Como su confesión era la única evidencia, ambos fueron liberados. ¿Qué opinas? A mí lo que me asombra es que si ambos fueron condenados, uno a cadena perpetua y el otro a la horca, a pesar de que había pasado un año, no los habían asesinado, pues porque la horca es un asesinato. O sea que para ellos pues fue suerte de que no lo asesinaran de inmediato. Que yo supongo, no sé si en esa época se hacía, pero actualmente bueno, yo creo que ya hay muy pocos lugares que hay pena de muerte, pero cuando existía la pena de muerte, nunca le dicen a la persona
que condenada cuando los van a matar. O sea que cualquier día puede ser su último día. Entonces eso es como parte de la condena, los hacen sufrir porque ellos no saben si ese día los van a matar. Entonces ellos siempre están como a la expectativa y no saben si hoy es el día que me van a matar y bueno, pasa el día y no pasó y al día siguiente. Entonces tal vez por eso fue que a Frank no lo mataron de inmediato y lo dejaron, pero pues pasó un año entero. Exacto, fue Sí, un es año. medio raro, pero bueno, gracias a Dios no lo mataron, porque en realidad lo que pasó aquí fue que esta mujer estaba buscando a alguien que pagara y punto. A ella no le interesaba si realmente ellos dos eran los culpables o no. Ellos querían que alguien, o tal vez en algún momento le hicieron algo o algo no les gustó, porque dice que era celos, tal vez simple envidia. Y esto pasó este suceso, su hija murió, no había quien culpar, ella se sentía mal y dijo, bueno, alguien va a pagar y con esto me voy a sentir mejor, y culpó a estas dos personas. Pero por lo menos se echó para atrás, pues, o sea, confesó al final. Pero no sé cómo funciona eso, pero digo yo que en ese caso a ella deberían condenarla o darle alguna pena. Exacto, porque ahí ella jugó no solamente con la libertad, sino con la vida de dos personas. Jugar con la vida de otras personas, eso amerita un castigo, ¿no? Y además que ella sostuvo eso, o sea, supongo yo que con tanta seguridad que ellos le creyeron, ¿no? Porque al condenarlos de esa forma, pues obviamente eso fue un testimonio que yo supongo ella lo afirmaba, o sea que era una información totalmente veraz, ¿no? También que lo que pasa es que este fue un caso bastante mediático. Ya para este momento ya los medios o sea, ya existía The Axeman como tal. O sea, ellos le dieron el nombre y ya estaban pendientes. Entonces, obviamente cuando sucedió esto, ya dijeron, fue The Axeman. Entonces, obviamente la policía lo que quería buscar un culpable o de repente para decir no es él o lo que sea. Entonces, esto como para no darles ese revuelo pues de información, fue The Axeman y pasó aquí, tú sabes que lo que ellos quieren como desviar las miradas pues. Entonces yo supongo que por eso fue que por ella ser tan insistente y por librar un poco la situación. Porque digo, si el esposo dijo en todo momento que no fue él y hasta después del juicio se divorció de ella, no quiso saber más de ella, eso para mí es una bandera roja que dice, hey, aquí hay algo raro, porque ella acusa y él no, o sea, es imposible que él quiera defender al asesino de su hija. Es cierto. Bien. El furor se intensificó aún más después de que el New Orleans Times-Picayune recibió una carta que afirmaba ser del mismísimo Axeman. Te la voy a leer porque está buena. Está muy interesante. Dice, este man está bien loco. Porque tú sabes que cuando estábamos en la escuelita que nos decían de que cuando pongas una carta ponga Panamá 5 de mayo, no sé qué. El lugar donde estás, ¿no? La fecha y eso. Sí. Este man puso hell, o sea, de infierno. Okay. O sea, él dijo que él puso hell, 13 de marzo de 1919. Entonces escribió así. Y bien, para la parte esta de la carta, te voy a pedir a ti, Liz, que me ayudes ahí leyendo para que veamos que está, de verdad que está muy interesante. Ok, que conste que lo leo porque pues lo voy a hacer. Pero de verdad, o sea, te confieso, la persona que hizo esta carta estaba mal. La verdad, sí. Bien, dice, estimado mortal de Nueva Orleans, nunca me han atrapado y nunca lo harán. Nunca me han visto porque soy invisible, incluso como el éter que rodea tu tierra. No soy un ser humano, sino un espíritu y un demonio del infierno. Más caliente. Soy lo que los orleanos y su estúpida policía llaman Axeman. Cuando lo considere oportuno vendré y reclamaré a otras víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No dejaré más pista que mi hacha ensangrentada, manchada con sangre y sesos de aquel a quien he enviado abajo para que me haga compañía. Si lo desea, puede decirle a la policía que tenga cuidado de no irritarme. Por supuesto, soy un espíritu razonable.
No me ofende por la forma en que han llevado a cabo sus investigaciones en el pasado. De hecho, han sido tan estúpidos que no solo me divierten a mí, sino a su satánica majestad, Francis, Joseph, etc. Pero diles que tengan cuidado, que no intenten descubrir lo que soy, porque sería mejor que nunca hubieran nacido que incurrir en la ira del Axeman. No creo que haya necesidad de tal advertencia, pues estoy seguro de que la policía siempre se esquivará, como lo ha hecho en el pasado. Son sabios y saben cómo mantenerse alejados de todo daño. Sin duda, ustedes los orleanos me consideran un asesino de lo más horrible, lo que soy, pero podría ser mucho peor si quisiera. Si quisiera, podría visitar tu ciudad todas las noches. Si quisiera, podría matar a miles de tus mejores ciudadanos y los peores, porque tengo una estrecha relación con el ángel de la muerte. Ahora, para ser exactos, a las 12:15 hora terrestre del próximo martes por la noche voy a pasar por Nueva Orleans. En mi infinita misericordia les voy a hacer una pequeña proposición. Aquí lo tienes. Soy muy aficionado de la música jazz y juro por todos los demonios de las regiones inferiores que toda persona en cuya casa esté en pleno apogeo una banda de jazz en el momento que acabo de mencionar se salvará. Si todo el mundo tiene una banda de jazz, entonces mucho mejor para ustedes. Una cosa es segura y es que algunas personas que no se animen ese martes por las noches en concreto, si las hay, recibirán el hacha. Bueno, como tengo frío y anhelo el calor de mi tártaro nativo y ya es hora de que deje su hogar terrenal, cesaré mi discurso con la esperanza de que publiques esto para que te vaya bien. He sido, soy y seré el peor espíritu que jamás haya existido, ya sea de hecho o en el reino de la fantasía. ¡Wow! O sea, en serio que he quedado atónita con semejante carta. Estaba bien loco, en serio. Pero hay que darle un punto. Escribió muy bien. Sí. Eso es lo único que te da a su favor. Pero se creyó demasiado esto de que él es un espíritu que viene del infierno. Sí, y no sé qué. O sea, me dio risa eso de que tengo frío, tengo que ir al infierno de vuelta. Sí. O sea, pero bueno, esto fue lo que él escribió. Y por eso fue que cuando yo empecé el capítulo, estamos hablando del jazz y todo este tema. Eso sucedió ese día de que hubo jazz en todas las casas. Fue porque él mandó esta carta y se publicó. Entonces todo el mundo entró en pánico. Y dijo este man, o sea, ya se veía como un ser omnipresente que nadie podía ver. No sabían cuándo iba a llegar o cómo iba a llegar. La policía no sabía qué hacer. Y se volvió una locura. Porque estaba en todas partes. Exacto. Entonces, eso pasó. Todo Nueva Orleans hizo fiestas, se contrataron bandas profesionales y no profesionales también, y el que no ponía música, la gente estuvo bailando, o sea, fue una locura. Pero todo el mundo lo que estaba buscando era que no lo matara. Esto con miedo, pues. Sí. Y bien, esto, que yo lo que dije que este es uno de estos asesinos seriales que lo que buscan es llamar la atención, adjudicarse los asesinatos, decir fui yo. O sea, para llenar ese vacío. Pues tal vez más adelante en un futuro podcast hablemos de los diferentes tipos de asesinos seriales, de cómo se clasifican y eso, pues porque hay investigaciones, hay estudios de más o menos que los motivan. Entonces, este es uno de estos asesinos que buscan el foco, que llamen la atención y todo el mundo sepa. O sea, sin decir su nombre, quién es y que le llamen la atención. Por eso que a él le encantó que le dijeran The Axeman y
se atribuyó el nombre, y eso pasó con varios. Por ejemplo, bueno, Richard Ramírez fue uno, pero a él trató de cambiar el nombre que le dieron, pero no lo logró. Al final se quedó con el nombre que le dieron, pero la mayoría de ellos están como tratando de verse en las noticias, de verse en los periódicos, y esto fue lo que sucedió. Entonces vamos con posibles explicaciones ya terminando el tema de qué fue lo que sucedió en esta época y con The Axeman. Dice, la mayoría de las víctimas, que fue algo que no dije, ya para dejarlo de último, eran inmigrantes italoamericanos, por lo que se cree que era un movimiento racial. O sea, que todos ellos eran italianos que habían inmigrado a Estados Unidos. Eso era algo que los ligaba. Pues, ¿cómo él sabía eso? No tengo idea. Es que por eso es que te lo mencioné hace poco. Posiblemente era alguien que conocía a las personas, a las víctimas, pues. Es que también, lo que pasa es que también, como eran italianos, se dijo que era la mafia de Italia la que estuvo. Pero, o sea, nunca hubo algo que dijeran que sucedió por eso. O sea, no se pudo comprobar. Pero se decía que tal vez era la mafia porque eran italianos todos, entonces. Era otra teoría que tenían. Exacto. Entonces, los reportes de la prensa de la época relacionaban algunos crímenes a algo que había sucedido en 1911. Había unos crímenes más o menos parecidos, pero nunca se pudo comprobar. Pues en ese entonces, como se estaba investigando, hubo esa teoría, pero ya con las investigaciones más actuales de hoy en día, se ha descartado eso de que no, o sea, eran otros asesinos, no era el mismo. Entonces, la teoría menos plausible, o que se cree menos que era que se trataba de un movimiento para impulsar el movimiento del jazz, valga la redundancia, porque The Axeman era músico o fanático de esta música, o vivía de eso, o lo que sea. ¿Tú crees que eso puede ser posible? En realidad no creo. No creo que alguien llegue hasta allá, ¿no? Que sería como demasiado, pues. Entonces, ahora, esto sí no lo leí por allá, pero mi teoría es que no era un asesino serial. Siento yo que no, porque si notamos, cuando yo te mencioné los primeros asesinatos, no había descripción, o sea, no se sabía quién era. Entonces, siento yo que pudo haber sido, por ejemplo, en el primer asesinato, que haya sido el hermano que lo encontró, porque la navaja era de él, ¿verdad? Exacto. En el segundo asesinato pudo haber sido cualquier otra persona, no había una descripción en aquel momento de lo que había sucedido. De ahí en adelante, entonces hay descripción en 2 asesinatos más, que pudo en esos 2 haber sido la misma persona. Exactamente. Y de repente más adelante otra persona se adjudicó los asesinatos, porque ha pasado en otros asesinos seriales, gente que dice, no fui yo, pero qué loca, no sé por qué alguien diría, yo soy el asesino serial y que me metan preso como porque sí. Pero otros locos buscando algo de foco también, ¿no? Exacto, ellos quieren atribuirse eso. Entonces el que escribió la carta puede que no haya sido el mismo que estaba asesinando gente. En realidad considero yo que, no sé si sea de esa forma, ¿no? Pero es lo que pienso, lo que opino. Creo que no fue el asesino, porque... Es que, bueno, o sea, sí ha sucedido. Por ejemplo, con el asesino del Zodíaco, él lo que hacía era mandar cartas. Él sí era un asesino que buscaba que hubiera su presencia en las noticias, y entonces él le empezaba a mandar cartas a los policías, se las mandaba a algunas personas que eran periodistas, que tenían estos glifos y cosas así. Entonces si él decía, sufrí yo o maté a tal persona, porque él quería que lo hagan de él. Así que sí existe la posibilidad que él, como asesino serial, en aquella época lo hubiera hecho, porque él lo que quería era llamar la atención. Pero lo que no sé es porque lamentablemente, tengo una mala noticia, nunca fue encontrado. No se sabe quién fue, no se sabe quién era el asesino, nadie tiene idea de qué pasó. Se quedó como una historia, si sucedieron los asesinatos, misticismo de aquella época. Algunos pensaron que fue un ente del éter, como dice él, y otros dijeron, bueno, fue un asesino serial, pero no se pudo comprobar absolutamente nada. Así que así quedó. Entonces, en la cultura, ya para terminar, en 1919, que fue cuando sucedió esta época, el compositor local Joseph John Dávila escribió la canción
The Mysterious Axeman Jazz, Don't Scare Me Papa. O sea que esa era la canción que mayormente se escuchó esa noche cuando él dijo que todos tenían que escuchar jazz en su casa. Entonces Squirrel Nut Zipper, una banda de jazz estadounidense, lanzó una canción llamada Axeman Jazz, Don't Scare Me Papa, en su álbum del 2018. Entonces, y el juego de realidad virtual de The Walking Dead, esta serie muy famosa, dice Saints and Shiner. Dice, el juego de realidad virtual The Walking Dead, Saints and Snyder, se puede encontrar en múltiples referencias de El Hacha, un personaje que hace referencia en el diálogo y se puede encontrar con un hacha especial en una caja fuerte con la frase El hacha viene en el costado. O sea, es una referencia ahí que ellos se basaron pues para hacer este personaje. Y bueno, realmente yo no había escuchado mucho hablar de este asesino serial, tal vez porque es muy viejo, tiene mucho tiempo y como te dije, no hay tanta información por la época, hay que escarbar bastante. Hay personas que lo han investigado y eso, pero casi todo es especulación porque como no hay registro, o sea, ¿qué se puede hacer? Y la policía tampoco estaba tan avanzada, no había tanta ciencia. ¿Algo que comentar? Probablemente también porque no se le atribuyeron tantos asesinatos. Tal vez si hubiesen más muertes a la cual se le hubiesen atribuido, tendríamos más información al respecto. Yo considero que la persona que envió la carta no creo que haya sido el asesino. ¿A ti te gustó la carta? Okay. Es que, no sé, es algo bastante loco. Simplemente leerlo es algo bastante loco. Ahora yo me imagino esa persona al escribirlo. No, esa persona fue alguien queriendo llamar la atención. Creo que hoy no vas a dormir. Creo que no. Es que de verdad que, o sea, si lo pones a ver en contexto, si realmente quien escribió la carta fue el asesino serial, o sea, leer las palabras de una persona que tiene, o sea, tantos problemas y tantas cosas en su cabeza y tantas barbaridades que causó, sí, por eso fue que la agregué completa cuando hice la investigación, porque me llamó mucho la investigación y siento que habla mucho de quién era. Todo lo que escribió ahí en ese momento. El tema que tocaste el día de hoy tampoco lo había escuchado, pero créeme que realmente fue muy interesante, fue bastante nutrido. Ya lo saben, amigos, si quieren seguir escuchando relatos sobre crímenes reales, casos paranormales, ya sean críptidos, fantasmas o lugares embrujados, síganos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como @diario de enigmas y en nuestras cuentas de YouTube y Spotify como Diario de Enigmas. Nos podrán escuchar los miércoles, y si quieren que hablemos sobre un tema específico o tienen alguna historia paranormal que quieran compartir con nosotros, nos la comparten en los comentarios y los estaremos leyendo. Igualmente, JD les va a compartir el correo de Diario de Enigmas por si desean enviarnos algún caso paranormal que les haya pasado y quieren que sea anónimo, nos los pueden compartir también. Sí, el correo sería diariodeenigmas@gmail.com. Ahí nos pueden mandar sus historias, si quieren que sea anónimo, si quieren que los mencionemos. Ahí nos los redactan. Vamos a hacer recopilación de varias historias. Cuando tengamos ya una buena cantidad, vamos a hacer un capítulo de solamente historias, ya sea de nosotros, de vivencias de nosotros y historias de ustedes. Esto es una comunidad, vamos a compartir. Y si estás escuchando a través de Spotify y quieres ver algunas imágenes, algunas ilustraciones sobre los temas que estamos dando, ahí en el Instagram vamos a estar posteando fotos, de igual forma en YouTube también va a haber imágenes, así que les agradecemos pues que hayan formado parte de esto. Gracias por compartir con nosotros en nuestro primer episodio y esperamos verlos o que estemos juntos la próxima semana. Chao. Cuídense, saludos.